Hola, seguimos con el libro de George Burns, 101 historias sanadoras para niños y adolescentes. Las historias informan, las historias educan, las historias transmiten valores, las historias disciplinan y controlan, las historias aumentan nuestras habilidades y nuestras herramientas para resolver problemas. Las historias nos equipan mejor para enfrentar las experiencias de la vida. Las historias nos ayudan a cambiar y hasta sanar. Es el caso de George Burns, que con una historia ayudó a una niña con mutismo selectivo. Jessica tenía 6 años y en el colegio no hablaba. Es más, no hablaba en ningún lugar que no sea dentro de su casa con sus padres. En el colegio estaban muy preocupados porque no podían evaluarla. No podían evaluar sus conocimientos, no podían evaluar si entendía y no podían evaluar su inteligencia. Querían saber si ellos eran el colegio para ella o si ella era para ese colegio. Le indicaron a los padres que consulten con psicólogos que evalúen su coeficiente intelectual y que la ayuden a hablar. Así fue como llegan al consultorio de George Burns. Mientras Burns hablaba con la mamá de Jessica, Jessica se sentó en el piso un poquito alejada y se puso a dibujar en una hoja. George Burns aprovechó y en un tono de voz un poquito más alto del normal para asegurarse de que Jessica escuchase, le empezó a decir a la mamá lo siguiente. Es muy normal no hablar con todo el mundo y elegir bien con quiénes hablar y con quiénes no. Está muy bien no hablar con aquellos que nos caen mal o que no nos gustan y sí hablar con aquellos que nos caen muy bien o con los que nos sentimos más cómodos. Cuando yo era chico en mi escuela primaria, había un compañero mío que no hablaba en absoluto. Nadie le conocía la voz y muchos lo burlaban. Las burlas no servían de nada porque él seguía sin hablar. Hasta que un día, y ahí George Burns se dio cuenta que Jessica dejó de dibujar, siguió mirando a la madre, nunca a Jessica, hasta que un día dijo, había en el fondo del aula un armario, estaba medio abierto y un plumero asomó sus plumas. Mientras todos mirábamos a la maestra que daba clase, mi compañero no podía dejar de mirar las plumas. No se pudo aguantar más y sin pensarlo dijo, «Señorita, hay una gallina en el aula». Todos se rieron. Él había hablado y de ahí en adelante habló siempre. Jessica se acercó y le muestra una hoja con un dibujo que había hecho. Burns le pregunta, ¿quién es este? Jessica le dice, mi canario. La mamá de Jessica casi se desmaya. ¿Y cómo se llama tu canario?, le pregunta Burns. Tweety. Ese día Jessica habló mucho con Burns, le contó muchísimas cosas. A la sesión siguiente no solo habló con Burns, sino que habló hasta por los codos con la secretaria de Burns. Pero en el colegio todavía no hablaba, así que Burns fue al colegio a pedir permiso para que la maestra de Jessica pudiera venir a una sesión con Jessica y con Burns. En esa sesión, Jessica habló todo el tiempo con la maestra, le contó de cosas que aprendía en el colegio, de los planetas. La maestra se dio cuenta que ella sabía muchísimo, que entendía muchísimo y que era muy inteligente. Con unos pequeños experimentos conductuales bien graduales y crecientes, Jessica fue hablando cada vez más, hasta que terminó hablando con todos en el colegio. Los méritos no son solo de una historia.
sino de alguien que se dio cuenta que esa historia tenía que ser contada a Jessica tan indirectamente que pareciera que era contada a otra persona. No siempre las historias son la intervención correcta en terapia. No todas las familias, no todos los niños son abiertos y receptivos a aprender o a comprometerse en base a historias. Las historias son una herramienta más que puede ser útil en muchos casos y es una herramienta muy poderosa. Espero que les sirva. Si quieren apoyar al canal, denle like, compartan, suscríbanse. Chao.